Y yo me siento muy confiado. Hay mucha gente que dice, es que Claudia no es López Obrador. Claro que no es López Obrador. Claudia es Claudia. Ya tuvo una muy buena llamada con él. Y cuando se siente, se, le hablo al hombre de negocios. Y le digo, Trump. A Trump. Tremendo mensaje que acaba de enviar Epigmenio Ibarra a el hombre de negocios, así lo dijo, no al presidente electo, sino al hombre de negocios de los Estados Unidos, Donald Trump. Jamás había escuchado yo un mensaje ni a el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, ni tampoco a la actual presidenta Claudia Sheinbaum, ni a ningún actor político de Morena enviar un mensaje así tan claro y tan contundente a este personaje llamado Donald Trump. Un personaje que basó su primer campaña cuando fue presidente y ahora su segunda campaña también en estigmatizar y en victimizar a todos los mexicanos. Porque si bien nosotros tenemos un problema grave de delincuencia organizada, de cárteles de drogas, también tenemos un problema grave de crisis migratoria y de indocumentados, no solo mexicanos, sino de todo el mundo que pasan por México hacia los Estados Unidos. Nosotros no somos el principal problema. El principal problema se llama Estados Unidos. El primer consumidor de drogas en el mundo es los Estados Unidos. México, ¿qué culpa tiene de que a los ciudadanos gringos les guste meterse cualquier tipo de sustancias que ellos mismos saben que les causa daño, que incluso les puede causar la muerte? ¿Qué culpa tiene México de eso? Yo estoy de acuerdo que hay cárteles de la droga que llevan esas sustancias a la frontera, pero ahí, cruzando Laredo, cruzando Tijuana, cruzando El Paso, en fin, son muchos miles de kilómetros de frontera donde la droga cruza, pero ya cruzando existen los cárteles de la droga gringos que se encargan de distribuir esas sustancias en todos los estados de la Unión Americana, como se le conoce. Esos también son cárteles, pero de ellos no dice nada el gobierno de los Estados Unidos. Cualquier gobierno, no vayamos solamente con Donald Trump. Pero este señor, su campaña la basó en ese discurso de odio hacia México y su electorado o la base de los que votaron por él, pues está claro que les gusta escuchar que van a desmadrar a México. Por eso ganó Donald Trump arrasando en las elecciones de los Estados Unidos. Porque en todos los actos de campaña dijo que México era el problema que ellos tenían y nada más alejado de la realidad. Porque este señor Donald Trump dijo que México les ponía criminales, les ponía violadores, les ponía droga, les ponía indocumentados. Él, a todos los indocumentados que existen en Estados Unidos y los que entran día con día, él los estigmatizó como mexicanos. Pero pues llegan migrantes de todas partes del mundo. Yo creo que los mexicanos son la menor parte, pero él a todos los estigmatizó como mexicanos y como criminales. Su campaña la basó en que iba a cerrar la frontera, en que iba a imponer aranceles a todos los productos mexicanos que entren a Estados Unidos. No sé si lo podrá hacer, yo no soy un experto en eso, pero sí puedo usar la lógica de que si él, por ejemplo, le pone un arancel a un aguacate, vayamos a decirlo así, que entra a Estados Unidos. Esto es solamente un ejemplo, pero pónganle que ese aguacate entra a $1 a Estados Unidos. Él pone el arancel de 100% que dice, entonces ese aguacate pues ya prácticamente estaría en $2. Se lo van a vender más caro al gringo.
y claro que el mexicano también va a salir afectado, porque a lo mejor el gringo que vende ese aguacate allá va a decir, no, pues ya no te compro un aguacate, nomás véndeme medio. Ese medio allá va a estar más caro y México ya no vendió tanto a Estados Unidos. Va a tener que venderse en este mercado mexicano o buscar otros mercados que a lo mejor se lo compren más barato. A lo que quiero decir es una analogía, a lo mejor usted dirá muy pendeja, pero los dos países salen muy afectados. Pero este señor así negocia. Su forma de negociar es muy hostil, pero no deja de ser un hombre de negocios. Es por eso que Epigmenio Ibarra le habló al hombre de negocios. Y es un mensaje muy directo, camaradas, lo vamos a escuchar a continuación. Y tiene toda la razón, porque este señor está viendo todos los problemas en México. Le hace creer a su electorado que su problema es México, cuando su real problema lo tienen ahí en sus narices. Los cárteles de la droga gringos no los mencionan, no los persiguen. Allá no hay chapos, allá no hay mayos, allá no hay nemesios o cegueras. A la voz de los gringos, al ojo de los gringos no existen. Están en la clandestinidad, porque les voy a poner otro ejemplo, a lo mejor muy pendejo, pero si un gramo de esa droga llega a la frontera por $1, es un ejemplo, si cuesta $1, ese mismo gramo, ya estando de aquel lado, cuesta $10. Los que lo distribuyen pues son multimillonarios. No dudo que sean también parte del propio gobierno. Pero a ellos les gusta decir que el mundo es el culpable de sus males y que ellos son la última chupada del mango. Eso ya lo sabemos y hay que lidiar con eso. En la relación de México y Estados Unidos, que es muy estrecha, pues el sartén por el mango lo tienen ellos y hay que irnos acostumbrando. Este señor, les repito, así negocia, es muy agresivo para negociar, pero pues está la contraparte si se deja llevar por ese tipo de negociación agresiva, o pues opta por negociar de la misma manera, o pues no sé qué puede hacer para negociar para no salir tan afectado. Eso le toca a nuestro gobierno. Nosotros no tenemos otra cosa más que apoyarlo y alzar la voz como lo estoy haciendo yo en este video. Vamos a escuchar el mensaje que le mandó Epigmenio Ibarra, este periodista, productor de cine mexicano, voz autorizada. Yo creo que sí es voz autorizada de la 4T. Yo siento que a veces es muy apasionado, pero bueno, es su forma de ser y quién soy yo para decirle que no sea así. Desde el programa de Ciro Gómez Leiva envió este mensaje. Antes de comenzar, les pido que por favor me regalen su poderoso like. Ayúdenme con la meta de 10,000 likes. Si se puede, ya lo hemos logrado. Es gratis, no les cuesta nada. Nomás píquenle ahí a like. También compartan este video en sus redes sociales. Compártanselo a sus familiares, pues para que estén enterados de lo que está sucediendo en México y en esa relación con Estados Unidos, que pues nos beneficia mucho, pero a la vez pues nos tiene agarrados del pescuezo. Vamos a escuchar a Epigmenio Ibarra y regresamos para despedir este programa. Ya acaba de hablar sobre el tema de Estados Unidos en la mañanera, pero decías antes del corte, para terminar esa idea, Epigmenio. Hablaba sobre recomendaciones, pero concretamente. Le hablo al hombre de negocios y le digo, a Trump, y le digo que combata a los dueños de la última milla. Él sabe que el negocio de man on the spot es el dueño del negocio real. Y le digo, combata a los Wilson, Smith, McKinsey, Johnson, que son los dueños de la última milla del negocio de la droga. Usted ataque a sus carteles locales, a los carteles estadounidenses de los que jamás se habla. Usted combata a quienes distribuyen el fentanilo en las calles de Chicago, Nueva York, Los Ángeles, a quienes se enriquecen matando a los jóvenes. Y usted frene el envío constante de armas a México y el envío de dólares, por un lado. Y por el otro lado, y vuelvo a hablar al hombre de negocio,
combata la demanda. Es decir, atienda a sus jóvenes como un problema de salud pública y reduzca el consumo. Si usted hace eso, el problema va a disminuir y nos va a facilitar la tarea. Y nosotros aquí, sin guerra, vamos a atacar las causas y juntos, sin aplicar el fuego para cauterizar una herida, vamos a sanar esa llaga que nos separa y vamos a garantizar que se derrame menos sangre en ambos países. Aquí sangre, allá que mueran los jóvenes como zombies en las calles. Es una recomendación. Y le digo al final, hacer América grande de nuevo se va a lograr con los millones de mexicanos cuyo valor usted ha reconocido que están allá y con nosotros acá como socios. No podemos vivir ambas economías, una sin la otra. Hay una asimetría, por supuesto. Pero incluso considerando esta asimetría, cerrar la frontera es imposible. Le haría un daño enorme a cantidad de negocios. Nosotros tenemos otro Estados Unidos aquí. Y ellos tienen 40 millones de mexicanas y mexicanos allá. Ese peso es brutal. Y la realidad de la vecindad, vecinos distantes, decía un periodista, Alan Reading, corresponsal del New York Times en México. Estos vecinos distantes. Tenemos que aproximarnos. La historia nos aproxima y nos aproxima la realidad económica. Nuestros destinos están ineluctablemente unidos, fundidos. Y este hombre tiene 4 años por delante para pasar a la historia, no para asegurar su reelección. Ojalá y no termine siendo rehén de aquellos que van a competir por sucederlo y que ya están pensando en eso. Y que van a extremar sus posiciones ideológicas para tratar de conquistar al electorado. Y yo me siento muy confiado. Hay mucha gente que dice, es que Claudia no es López Obrador. Claro que no es López Obrador. Claudia es Claudia. Ya tuvo una muy buena llamada con él. Y cuando se sienten, se van a sentar 2 gobernantes que cuentan con un amplísimo respaldo popular y que tienen una inobjetable legitimidad. Y que tienen además posiciones clarísimas, aunque opuestas, cada uno de ellos. Esa es la mejor condición para comenzar a dialogar entre 2 países como los nuestros. La firmeza, la defensa de convicciones y principios y el reconocimiento de la realidad. Y la realidad es, tenemos que trabajar juntos. Usted para hacer América grande. Nosotros para apoyarlo en su tarea. Y para defender la soberanía de México y el bienestar que, como dice la presidenta, si no es compartido, no es bienestar. Y eso se aplica también a las 2 naciones. El bienestar de algo acaba de decir ahorita al respecto la presidenta en la mañanera, Sofía, algo sobre esto que está mencionando Epigmenio. Sí, le preguntaron si había posibilidad de que México respondiera recíprocamente a los aranceles anunciados por Donald Trump o cuál sería la estrategia, y lo que ella dice es que están haciendo un trabajo, están revisando
cuánto aportan los mexicanos que viven en Estados Unidos a la economía de Estados Unidos y cuánto beneficia el Tratado de Libre Comercio a Estados Unidos y qué significaría para esa economía, la de Estados Unidos, imponer un arancel. Esto sería la defensa en caso de que de entrada se está trabajando para la renegociación del tratado y también para defenderse de alguna manera en caso de algún anuncio del presidente Trump. Epigmenio. Sí, la verdad es que no estoy seguro de la cifra, pero se hablaba de más de 329 mil millones de dólares, lo que aportan los mexicanos en Estados Unidos y las mexicanas a la economía norteamericana. Es cierto, mandan una enorme cantidad de divisas a México, pero crean riqueza allá. ¿Te acuerdas aquella película que se llamaba Un día sin mexicanos? ¿Y cómo no? La premisa sigue siendo válida. Hace 20 años. El 55% de los menores de 25 años en Los Ángeles son mexicanos o de origen mexicano. 55%. Una proporción similar está en Chicago. Nueva York, Puebla York, le dicen. ¿Qué harían los grandes restaurantes en Nueva York sin los cocineros mexicanos? Sí, pero Trump no quiere eso. Trump lo que quiere es que no lleguen más. Trump no tiene problemas con los cocineros mexicanos. No, pero el problema Trump... es la frontera. Y es más, si lo ha dicho, su problema no es con los latinos documentados, con los latinos que ya están allá. Su gran cruzada es que no entre nadie más. Su gran cruzada... Es para adelante. Hay una realidad. La migración mexicana no tiene los mismos niveles que tenía en el pasado. Por un lado, la migración ilegal. Y por el otro lado, el gran problema ingente lo han creado los propios norteamericanos. ¿Quiénes están llegando a los Estados Unidos? Cubanos, venezolanos, haitianos. Ahí por donde pasa la fuerza militar y la teoría de seguridad de los Estados hondureños, Unidos. Salvadoreños, guatemaltecos. La huella de la doctrina. Africanos. Pero la huella de la doctrina de la seguridad nacional, que tanta sangre provocó que se derramara en América Central, provoca los flujos migratorios, porque causó una pobreza y una desigualdad social terrible. Entonces, quiere contener eso. México tiene un enorme problema y lo está atendiendo de migratorio, de estos flujos que vienen del sur y que seguirán llegando y que en un momento fueron incluso alentados por fuerzas extrañas, como una, digamos, como una cabeza de playa de toda una estructura de desestabilización. Las caravanas aquellas masivas, que vamos a ver que se reproduzcan de nuevo, ¿eh? Claro. A eso vamos. El porcentaje total de migración son absolutamente insignificantes. Debe ser el 0,000.1. Estamos hablando de una migración de décadas. Sí, de décadas. ¿Cuántas caravanas migrantes como esas pudo haber habido? Por cierto, las reporteamos, las acompañamos, 5, 7, 10. Es un número insignificante frente al volumen. Es un número insignificante. El problema migratorio. Es un número insignificante, pero significativo en términos mediáticos y políticos, porque el efecto se vuelve expansivo por la cobertura de los medios y por la presión sobre la frontera. Y llegan expresiones como aquella de que los migrantes indocumentados haitianos se comen los gatos en tal ciudad o los perros en tal otra. Muy exitosa, por lo visto. Muy exitosa, porque la xenofobia... Pues a juzgar por el resultado de la elección, muy exitoso. La xenofobia es un factor central del triunfo de Trump. ¿Qué pasa con una sociedad como la norteamericana? Tiene mucho miedo, y tiene miedo a los otros. Y eso explotó Trump con mucho éxito. La realidad es que, en el caso concreto de México, los otros somos nosotros
en ambos sentidos. Estamos indefectiblemente mezclados, históricamente mezclados. Pregúntale a Ken Salazar. ¿Por qué se llaman Los Gatos? ¿Por qué se llaman Los Ángeles? La raíz hispana en los Estados Unidos es una raíz histórica, definitoria de la naturaleza de los Estados Unidos. La raíz mexicana. 2 millones de kilómetros cuadrados eran México. Entonces, ahí hay realidades sobre las cuales operar, más allá de la retórica de campaña y de las ideologías. Y está la realidad de la que habla la presidenta en la conferencia de prensa. ¿Qué significan nuestras economías sumadas? ¿Y qué efecto tendría en su propia economía un divorcio, la aplicación de aranceles, el cierre de la frontera? Bueno, ya con esto terminamos, camaradas. Escuchamos a Epigmenio Ibarra con este demoledor mensaje a Donald Trump, pero yo creo que también le debe caer el saco a el pueblo norteamericano, a los gringos, a los blancos que votaron por Donald Trump. La xenofobia hacia lo mexicano es muy hipócrita, porque por un lado consumen el 80% de productos que llegan de México y por otro lado, según Epigmenio Ibarra, tienen miedo. ¿Qué miedo tienen hacia lo mexicano? Solo ellos lo sabrán. Lo que sí es que la mitad de su territorio era México. Muchas de sus ciudades tienen nombres mexicanos. 40 millones de mexicanos están en Estados Unidos y crean riqueza en Estados Unidos. ¿Será solo un discurso de Donald Trump para ganar la elección? ¿Explotó la xenofobia que existe en el pueblo norteamericano? ¿O este señor seguramente piensa igual que todas esas personas gringas que votaron por él? Racistas, clasistas, xenofóbicas, en fin. Espero les haya gustado. Apóyenme con su poderoso like, camaradas. Les repito, ayúdenme a llegar a la meta de 10,000 likes. No cuesta nada, es gratis. Déjenme su comentario, comparta este video en sus redes sociales y nos vemos más adelante con nuevo contenido.